la casa en Sabana Larga de Atenas, ¿sí? Ahí papá tenía una pequeña finquita de unas 4 hectáreas. Con eso fue que él nos creó, ¿sí? Y vivíamos en una casa de piso de tierra, como era antes, ¿sí? Y papá tenía también una finca en Turrubares. Y cuando yo tenía 7 años se le antojó irse a trabajar allá. Y entonces ese año no pudimos ir a la escuela porque quedaba muy lejos la escuela. Y a ellos les daba miedillo que fuéramos solos a la escuela. Entonces tuve que entrar de 8 años a la escuela, ya viejo. Ya viejo, padre. Sus papás, usted menciona a su papá y a su mamá. ¿Qué significaba o qué recuerdos tiene usted de María Criselda y de Jesús? Bueno, pues los recuerdos son nada más y nada menos que me heredaron el tesoro de la vida y el tesoro de la fe. Ellos fueron indiscutiblemente los primeros catequistas, eran personas muy religiosas, al estilo de antes, que vivían trabajando en la semana y el paseo del domingo era ir a misa, todas las noches rezar el rosario. Y yo siempre digo que las principales verdades de la fe pues me las enseñaron mis papás. Después en el seminario lo que hace uno es ampliar y profundizar más, pero son los mismos temas, las mismas bases espirituales. Sus hermanos, Carlos Manuel, Carmen María, Irma, ¿qué significan en la vida de Elías? Ajá, sí, mi hermano mayor, Carlos Manuel, ese siempre trabajó con papá, no quiso estudiar, salió de 6º grado. Y mi hermana mayor sí estuvo un tiempillo en el colegio, como hasta 3er año, Carmen María, que ya murió, pero luego no quiso seguir. Los que estudiamos fuimos los 2 menores, yo y otra hermana que está viva todavía, gracias a Dios, Irma María, que ella sí fue maestra y ahorita ya está pensionada. Padre, su casa, uno siempre lleva recuerdos de la casa, ¿verdad? Ahí, usted decía que tenía piso de tierra, pero ¿cómo la recuerda? Porque fue en algún momento ese castillo de juegos, ¿verdad? En aquella sencillez, en aquella humildad de aquellos años de niño. ¿Cómo recuerda su casa? Mi casa, como dijimos, era una casa de teja, muy fresca, porque la teja es muy fresca, y no había luz, a pesar de que yo vivo en la calle real, que es la calle del Rey, por donde pasaban las carretas y todo el mundo para Punta Arenas, al frente de mi casa. Pero desde luego ya en esos tiempos yo todavía no había nacido. Sí conocí las manadas de ganado que pasaban, arriando ganado. En ese tiempo no lo transportaban en camiones, y una casita que tenía agua, eso sí teníamos agua, luz no había, nos alumbrábamos con canfinera en aquellos tiempos. La puerta la cerrábamos con un palo nada más para que no se metiera en la noche los animales, y en aquellos tiempos había mucha confianza y mucha seguridad, no como ahora. Atenas, ¿cómo era Atenas? Ha cambiado mucho Atenas, de aquel Atenas que usted conoció al Atenas de hoy, padre. Ese era otro Atenas, sí. Ahora ya está totalmente cambiado, tanto en cuanto a la geografía humana, porque tiene muchas ciudadelas, y en todos los distritos desde luego tienen luz, tienen agua, tienen carretera, tienen internet y tienen colegio. Ahí está también en Balsa de Atenas la escuela agropecuaria, que ahora es universidad. Ahí se gradúan los muchachos de veterinarios y otras carreras. Y sí, era un pueblito muy pequeñito, sí, de
auténticos campesinos, digo yo, esa gente auténticamente tica, trabajadora, honrada, servicial. Llega la primera comunión en el año 54. José Manuel Barbosa, Zagot, el mismo que lo bautizó, fue quien le dio la primera comunión. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Jesús Eucaristía, padre? En aquellos tiempos había un grandísimo respeto a las cosas de la religión. Todavía no había propiamente catequistas, nada más había unas muchachas que decíamos nos tomaban el catecismo, que era un folletito con preguntas y respuestas y entonces había que aprendérselas. Que ellas eran las que nos tomaban las preguntas, pero no había catequistas todavía. A mí me dio la catequesis directamente el padre José Manuel Barbosa, en el templo, un montón de chiquillos y un bullón allí, y en esos tiempos no había micrófonos, en esos tiempos. Ahí el padre haciendo un esfuerzo, y fue muy bonito porque el tema que él desarrollaba era la historia de la salvación, entonces ya uno tenía como una idea global de lo que es la historia de la salvación, de lo que es la Biblia, ¿sí? Y también sí teníamos dos maestras de religión, la niña Bonilí Arias, que era familia mía, y la niña Flor Mora, que todavía está viva. Ellas, diría yo que influyeron mucho en mí también, porque el tema de ellos era la Biblia. Desde luego, las historias de la Biblia y todo eso, ¿verdad? Adaptado a los niños, pero le daban a uno una idea global de lo que era el Nuevo Testamento y la Biblia, a pesar de que en esos tiempos nadie tenía la Biblia. Muy bien, padre. En el 58 se graduó de la escuela y ya el año siguiente va para el seminario. ¿Qué significa esa llegada al seminario allá en Tres Ríos? Y también, ¿qué significa, quisiera saber, padre, Elías Meneses en su vida, que fue quien le ayudó a ingresar al seminario? Sí, mira, es una historia muy interesante. Yo me quería ir para el seminario, pero no hallaba cómo decirle a nadie, ni en la casa. Y tenía un compañero que era monaguillo, y a él sí le conté, y él era monaguillo, y le contó al padre, y el padre le gustaba mucho comentar las vocaciones sacerdotales. Entonces ya me mandó a llamar con el monaguillo, el padre, para conocerme, y recuerdo que fue a visitar mi casa también, y él se preocupaba mucho de nosotros. En el carro de la parroquia nos mandaba siempre a dejar el seminario menor de Tres Ríos, y también en vacaciones nos iba a traer. Y yo nunca había salido de la casa, ni conocía San José. Y yo me pegué unas lloradas debajo de la cobija en la noche, de mamitis, recordando mi familia, y muchos compañeros se iban. Éramos dos grupos de séptimo, decimos ahora, de primer año del colegio, y cada grupo tenía 30 chiquillos, y de esos 30 chiquillos solamente 3 sacerdotes salimos: el padre Rodrigo Rojas, que vive en Río Grande de Atenas, el padre Octavia San Ramón, que ya murió, y este servidor. Muy bien, padre. En el 63 ya logra obtener el bachillerato dentro del seminario, ¿verdad? Pero también, usted decía ahora algo, le dio como mamitis en algún momento, es parte normal, ¿verdad? Me imagino. Lo sorprenden los 15 años al padre Elías ahí. Su mamá le escribió una carta, padre. Sí. Nosotros la traemos acá. Usted no la puede leer. Claro que sí. Para recordar aquel momento en el que usted la leyó cuando tenía 15 años, cuando la recibió. Sí. Nosotros éramos muy reservados o tímidos o no sé qué, y no le contábamos las cosas a la gente. De tal manera que yo cumplí los 15 años y ningún compañero se dio cuenta, ni me cantaron el cumpleaños ni nada. No se acostumbraba en ese tiempo en el seminario a cantar el cumpleaños. Y sí, mamá me escribió unas letras muy bonitas. Dice: para Elías, en el día de su cumpleaños,
Siempre tu vida sentirá alegría, porque vas siguiendo un camino santo. La has de pasar, mi querido Elías, recogiendo dichas en el templo santo. Dios puso en ti, para gloria nuestra, cariñoso amor y gracia plena. Y no te costaría subir la cuesta que está para otros la vida llena. Cumples hoy con bendición del cielo tus 15 nunca marchitas primaveras, y Dios ha puesto en ti buen celo para que no te persigan las quimeras. Tienes de tus amorosos padres la más cordial y sentida bendición, y por eso serán tus tranquilos lares afable nido para nuestro corazón. Atenas, 13 de noviembre de 1959. Mamá había salido de tercer grado de Atenas, pero escribía muy bonito y le gustaba mucho leer. Hasta tenía un hermano que escribía poesías y algo le quedó a ella también. A mí también me gusta mucho la poesía, pero no tengo ese carisma de hacer versos. Padre, bueno, ya en el 64 usted ya pasa el discernimiento vocacional y el proceso va tomando un poquito más de forma, ¿verdad? Ya ingresa al Seminario Central. Va a ser 2 años después de estar ahí, en el 66, cuando recibe la tonsura de parte de Monseñor Bolaños. ¿Qué significó para usted esa renuncia al mundo y a esas seducciones, padre? Ajá, sí. Nosotros recibimos más ministerios porque antes del concilio, estamos hablando antes del concilio, nos conferían la tonsura. La tonsura, en la Edad Media, el lujo de la gente importante era tener una gran melena, como se ve en las enciclopedias. Y entonces cortarse esa melena significaba como renunciar al mundo. Entonces, como nosotros no usamos melena, que ya ahora volvió de moda, entonces lo que hacían era que nos hacían una ruedita en la cabeza, pero era voluntario. El que quería se la hacía y el que no, no. Con una navajilla, con mucho cuidado, los mismos compañeros nos hacían la tonsura. La verdad es que yo nunca me la hice, varios compañeros no se la hicieron. Y entonces nos daban, primero nos daban hostiario. Ostium en latín significa la puerta, que nos autorizaban a abrir las puertas del templo. Aquí en Grecia, el único autorizado oficialmente por la iglesia para abrir las puertas soy yo. Hostiario, lector, exorcista, echar diablos. El único exorcista aquí en Grecia soy yo. Acólito, que era ayudar, acolitar quiere decir acompañar. Después nos daban subdiaconado, diácono quiere decir servidor, y luego ya la orden sacerdotal, finalmente, sí. Precisamente a eso iba, padre. En el 13 de diciembre del 68, Monseñor Trejos le confiere el diaconado, y va a ser un año después, en el 69, cuando Monseñor Bolaños, allá en San Ramón, le ordena como sacerdote. Además estaba Gonzalo Artavia, ¿verdad?, que también fue ordenado, Dagoberto Montero y el padre Rodrigo Rojas. Ajá. ¿Cómo fue ese día, padre, en la vida del padre Elías, ese día de la ordenación sacerdotal? Bueno, quiero aclarar que Dagoberto se nos unió después, porque nosotros veníamos desde el seminario menor. Él venía de lo que ahora llamamos el introductorio. Y eran varios compañeros, pero solo Dagoberto por parte de Alajuela quedó, y otro compañero por parte de San José. El diaconado, Monseñor Trejos era el rector del Seminario Central y estaba recién consagrado. Entonces nosotros le pedimos al obispo que nos
de Alajuela que nos permitiera que fuera Monseñor Trejos el que nos confiriera el diaconado. En esos tiempos se hacía en la misma capilla del seminario y fue los primeros diáconos que ordenó Monseñor Trejos, sí. Y luego ya la ordenación en el 69, esa fue en San Ramón porque había dos compañeros de San Ramón y había el padre Rodrigo Rojas, que es de Palmares, les quedaba más cerquita a San Ramón, y yo era el único que me quedaba un poquito más largo en Atenas, pero entonces, bueno, ellos decidieron hacer la ordenación en San Ramón y yo accedí para que quedara más fácil. Padre, ¿qué significa en su ministerio sacerdotal Lucas 1, 46 a 49? Engrandece mi alma al Señor porque ha hecho en mí maravillas el poderoso. Sí, ese versículo del Magnificat es muy lindo. Me gusta mucho predicar sobre eso, las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, y concretamente en este caso la maravilla de ser pastor. Pastor es el que guía las ovejas, va delante de las ovejas. De ser profeta, profeta es el que predica la palabra de Dios, y sacerdote. Yo siempre insisto que yo no solo soy sacerdote, sacerdote es todo lo relacionado con la liturgia, sino que soy profeta, el que predica la palabra de Dios, y soy pastor porque es el que va guiando las ovejas. Padre, en el 69 ya es nombrado vicario parroquial, en el Corazón de Jesús, Padre, con el padre José Rams. José Rams, sí, un viejito muy chichoso, español. ¿Cómo fue ese primer nombramiento, Padre, como vicario? Uno sale del seminario como un panal de ilusiones y de proyectos y todo, y poco a poco va poniendo los pies en el suelo. Ahí fue un poco difícil porque el padre acababa de hacer una casa particular, como unos 300 metros del templo, y antiguamente el sacerdote compraba todo, la mesa, las sillas, el armario y todo. Entonces el padre se había llevado todo porque era de él, hasta la cocina, la refrigeradora. En realidad en la casa cural no había nada. Después él me compró una cocina y una señora me prestó un armario y otro me prestó un escritorio, y ahí poco a poco nos fuimos instalando, pero sí fue un poco muy duro. Recuerdo que llegando le dije al padre que si me podía vender la comida porque yo no tenía cocinera ni tenía nada, y el padre me mandó a comer al mercado. Dice, ahí venden comida muy barata y ahí te pueden vender la comida. Padre, el ministerio suyo pues ha sido un ministerio que ha tenido de todo, ¿verdad? Ha sido miembro de comisión de liturgia, ha sido vicario parroquial, ha sido cura párroco, subdirector de la comisión del movimiento de cursillos de cristiandad, profesor de educación religiosa, en fin, muchísimas cosas. En Grecia ha estado varias veces, ¿verdad? ¿Cómo fue la primera vez que llegó a Grecia, padre? Sí, del Corazón de Jesús, luego pasé a Catedral, ahí estuve un año también con el padre Virgilio Chavarría, que ya murió. Por cierto, en ese tiempo fue cuando estaban remodelando la catedral y cometieron el crimen de quitarle las columnas, entonces ya perdió la arquitectura que tenía la catedral. Y de Catedral pasé aquí, era el padre Octavio Porras, por cierto, de mi tierra. Él fue el primer sacerdote de Atenas. Vivía aquí con la mamá y una hermana que eran los que lo atendían. En aquel tiempo apenas estábamos comenzando con una catequesis ordenada, incluso no teníamos todavía ni catecismo de los niños. Lo que teníamos era unas
hojas poligrafiadas para ayudarle a las catequistas. En ese tiempo no había preparación al matrimonio. Usted se quiere casar, venga el próximo sábado para llenarle el expediente y dentro de 22 días venga a casarse, sin ninguna preparación absolutamente. Usted quiere confirmarse, bueno, tal día venga el obispo, pasen a la oficina a apuntarse y vengan a confirmarse. Usted quiere bautizar, pues también traiga el chiquito y se lo bautizamos, y sin ninguna preparación. Entonces fue a la generación de nosotros la que nos tocó comenzar a implementar, a introducir todas esas nuevas modalidades en la iglesia. No había grupos apostólicos, muy pocos, nada más había las hijas de María, que era un grupito de muchachas que iban vestidas de blanco y celeste a la misa de 6 de la mañana los domingos. Estaban los vicentinos, que era pastoral social, eran los vicentinos, un grupito de viejitos y viejitas que trabajaban recogiendo contribuciones para ayudar a los pobres. No había grupos apostólicos. Los cursillos de cristiandad entraron en ese tiempo. Se los habían ido a ofrecer a Monseñor Rodríguez y Monseñor Rodríguez los rechazó. Entonces Monseñor Bolaños los acogió y fuimos nosotros los que comenzamos con ese grupo apostólico. Montar como toda esa parte, padre, toda esa estructura, ¿verdad? A nivel pastoral, aparte vivir el cambio que hubo grande con el Concilio Vaticano II, vivir todas esas experiencias, les forma, les cambia, ¿Cómo resume o cómo resumir 54 años de vida sacerdotal? Es muy complicado, pero así, en pocas palabras, ¿qué significa para usted tener casi 54 años ya de ser sacerdote, padre? Sí, en noviembre, si Dios me da vida, en diciembre, si Dios me da vida, los cumplo, sí. La vida mía ha sido oración, trabajo, como decía San Benito, ora et labora, oración, trabajo y estudio. Esa ha sido la vida mía. Después, ya que comencé a trabajar, todas las noches siempre he tenido reuniones con un grupo, con otro, con la pastoral juvenil, con el equipo que da catequesis prematrimonial, catequesis prebautismal, con las catequistas, con los jóvenes, con los cursillistas, emprovistas, jornadistas, retiristas, catecúmenos, carismáticos, focolarinos, Legión de María, Movimiento Familiar Cristiano, catequesis pastoral juvenil, pastoral familiar, pastoral social, pastoral litúrgica, pastoral profética, pastoral de la vida, etc. De tal manera que todas las noches siempre los sacerdotes estábamos ocupados en reuniones. Normalmente en estas parroquias grandes uno tiene misa a las 4 de la tarde en algún distrito donde no se pudo ir a celebrar el domingo, y luego misa a las 6 de la tarde en el centro. Sale de la misa, lo están esperando en el salón ya para una reunión, no ha tenido ni tiempo de preparar la reunión, a ver qué les digo. Y bueno, llegando a la casa cural a las 9 y media, y recuerdo que había una viejita cocinera, y cuando uno llegaba así tarde nos decía: el que anda en la calle, que coma calle. Entonces, a ver qué podía uno comprar, alguna galleta, alguna cosa para no acostarse con el estómago vacío. Entonces, simple y sencillamente se ve uno aplastado por el trabajo. Se ve uno, como se llama ahora, sacerdotes borna, sacerdotes quemados, porque usted no tiene tiempo de hacer deporte, no tiene tiempo de estudiar, no tiene tiempo a veces ni de rezar. Entonces se llena de un activismo. Y hoy mismo sigue pasando igual. Lo que pasa es que
ahora los sacerdotes se organizan mejor, gracias a Dios, y entonces pueden sacar más tiempo para hacer deporte, distraerse, etcétera, porque si no termina uno en pavas. Padre, le voy a hacer 2 preguntas en una, que yo sé que le va a gustar esa pregunta. El padre Elías y su relación con la política y con la crítica social. Ay, usted me está provocando. No, tranquilo. No, simple y sencillamente que a mí me ha gustado. Vea, hay 2 cosas: explicar la palabra y aplicarla. Porque si solo usted predica la palabra pero no la aplica, entonces queda todo en el aire. Entonces se nos ha enseñado siempre lo que llamamos ver, juzgar y actuar. Entonces, ver la realidad en primer lugar, iluminarla con la palabra de Dios y con las enseñanzas del magisterio y las ciencias humanas, la psicología, la sociología, y aplicarlas concretamente, ¿verdad? Porque si no, se queda en el aire. Entonces, pues ahí es donde uno tiene que tocar temas también sociales y indiscutiblemente que tocan también a la política. Tenemos obligación los cristianos de denunciar todo lo que es corrupción, pero no solo denunciar, sino anunciar también cuál es el camino que se debe de seguir. Entonces nos dicen, los padres se meten en política, pero es que nadie está exento de meterse en la política. La palabra política etimológicamente significa polis es la ciudad. Entonces, trabajar por el bien de la comunidad. Nadie está exento de trabajar por el bien de la comunidad. Otra cosa es la política partidista, ¿verdad? Que lógicamente nosotros no podemos participar porque el rebaño hay de todos los colores políticos. Pero sí estamos obligados a todos los cristianos a trabajar en la política en el buen sentido de la palabra, de trabajar por el bien de la comunidad. Padre, si nos pusiéramos a enumerar la cantidad de proyectos en los que, a nivel social, en los que usted estaba integrado durante todos estos años de vida sacerdotal, no terminaríamos nunca. Pero siempre ha estado dentro de su vida esa preocupación por los más desfavorecidos, con proyectos como el de Naranjo en el año 73, acompañando a los precaristas, agricultores. Decíamos antes algo del concilio y la iglesia, que no había nada de eso. A nivel social, apenas estaban comenzando las asociaciones de desarrollo comunal. Entonces, en eso, tanto el padre Dagoberto Montero como yo, que trabajamos en Sarapiquí, siempre anduvimos metiendo el hombro y motivando y asistiendo a las reuniones para motivar a la gente. Lo mismo también estaban comenzando las cooperativas, y entonces también en ese sentido ayudamos. Recuerdo que formamos una cooperativa en Sarapiquí, Copevisa se llama, que no había cooperativa y los comerciantes abusaban de los precios, como quedaba Sarapiquí retirado de los centros, de la meseta central, se aprovechaban de los precios. Entonces nos preocupamos de la cooperativa, también de la luz, inclusive de Puerto Viejo de San Miguel de Sarapiquí, que era donde estaba la casa cural, a Puerto Viejo, son 40 kilómetros. Ahí no había luz, y también estuvimos ahí colaborando en la comisión que se había nombrado con Copelesca para meter ahí la luz. Y luego también íbamos por el río Sarapiquí hasta desembocar en el río San Juan, en una panga, a veces de temporal. El peligro es que van troncos debajo del agua que no se ven, entonces la propela de la panga pega en los troncos y se quiebra el pin. Entonces siempre hay que llevar un par de remos para arrimarse a la orilla donde no haya cocodrilos, para reparar
la panga para seguir el viaje, ¿sí? Padre, el Papa Francisco nos manda ir a las periferias. Eso ha sido es muy patente en su ministerio sacerdotal, llegar ahí donde está el más necesitado, llegar ahí donde las personas más lo necesitan, estar cerca de su gente, del pueblo, del rebaño. Esa ha sido una tónica en su ministerio. ¿Es ese pastor como la oveja, Padre? Bueno, uno piensa que sí. La relación del sacerdote desde la mañana es con la gente, ¿verdad? Y en cuanto a los grupos propiamente sociales, pues siempre apoyándolos y ayudándoles, ¿verdad? Y sobre todo, pienso que la función del sacerdote es organizar, por ejemplo, organizar los comités de pastoral social, organizar la comisión de catequesis, la comisión de pastoral juvenil, etcétera, para echarla a andar, porque nosotros, tal y como hoy día está organizada la iglesia, que es la misma organización que tenía Constantino Magno en el siglo IV, tal y como está organizada la iglesia de hoy, es imposible para nosotros los sacerdotes atender miles de niños, miles de matrimonios, miles de alcohólicos, prostitutas, drogadictos. Uno no puede atender todo, lógicamente. Lo que hay que hacer es nombrar comisiones que, gracias a Dios, el Espíritu Santo ha ido suscitando durante estos 58 años del concilio, porque, como dijimos, antes del concilio el Padre lo hacía todo. El Padre, como dicen, repicaba y hacía la colecta y la procesión y todo. Gracias a Dios el Espíritu Santo ha ido suscitando muchos agentes de pastoral que no, dice el Papa, no es que nos ayuden a los sacerdotes, es que como miembros de la iglesia ellos tienen el derecho y la obligación de cooperar en el trabajo de la iglesia. Definitivamente. Padre, vamos a una sección, yo le llamo consejos. Esta, yo le voy a decir a quién le podría dar un consejo. ¿Qué consejos podría darle, Padre, a los actuales y futuros sacerdotes? Bueno, lo primero es que cojan día libre, que yo por torpe no he cogido libre. Se cuenta una anécdota del padre Barbosa, que trabajaba en Punta Arenas y teníamos un compañero que le decíamos Beethoven. Ese era de San José y lo nombraron de vicario en Punta Arenas. Y ya cuando se sentó con el padre para dividir el trabajo, le dijo: padre, ¿y el día libre mío? Dice: ¿cómo que día libre mío? Si yo tengo tantos años de trabajar y nunca he tenido día libre. Y entonces le dijo Beethoven: ¿por tonto? Entonces, es necesario sacar un día de descanso. Los psicólogos dicen que para tener equilibrio se necesita relación consigo mismo, es decir, momentos de silencio, reflexión, de meditación, relación con las demás personas, relación con la naturaleza y relación con Dios. Las 4 grandes dimensiones. Si falta alguna de esas, nos desequilibramos. Y también debemos de sacar tiempo para estudiar, porque la formación de nosotros no termina con el último año del seminario, sino que hoy día sobre todo se insiste que es una formación permanente. A las familias, ¿qué consejos podríamos darle, padre, en un mundo como el de hoy? Qué difícil. Nos están fregando mucho, como decimos los ticos, fregando con la familia, porque ya la familia, los papás salen a las 5 de la mañana a trabajar, van regresando a las 7 de la noche, dejan los chiquitos en las guarderías y en la tarde pasan a recogerlo. Ya eso no se llama hogares, eso se llama hoteles, donde se llega a la casa nada más a dormir. El consejo, poniendo los pies en el suelo y siendo realista, sería pues que aprovechen de la mejor manera posible el tiempo libre que tienen para dedicarlo a los niños. Hoy día se habla mucho no de cantidad sino de calidad. Entonces
la calidad del rato que están con ellos, ponerse de 4 patas para pasear al chiquito a caballito en la zona verde, jugar con ellos, enseñarles el catecismo, leerles la Biblia, revisar, ayudarles a hacer las tareas, no hacérselas, pero sí ayudarles. Y yo me pregunto, esos papás que llegan a las 7 de la noche, sudorosos, cansados, estresados con esas presas de carros, chichosos, cansados, ¿a qué hora se van a poner a hacer oración y a leer la Biblia a los niños? Entonces, pues aprovechar de la mejor manera posible los ratos libres que tienen para compartir con ellos. Consejo a los jóvenes, padre. Bueno, el primer consejo que hay que dar hoy día es que se empunchen a estudiar, ¿verdad? Como me decía una alumna en aquel tiempo, mi abuelita dice que hay que espuncharse, en lugar de decir empuncharse, porque la única forma que yo veo de salir de la pobreza es estudiar y capacitarse, ¿verdad? De lo contrario, tendrán que seguir cortando caña, cogiendo café, levantándose a las 3 de la mañana a ordeñar vacas en Puacito, con ese frío y con temporal. No es que esos trabajos no sean dignos, pero sí son trabajos muy duros. Y el que es más mal pagado es el campesino, que es el trabajador más importante, porque sin los campesinos no tenemos comida. Entonces es un trabajo importantísimo que lamentablemente los gobiernos han ido descuidando. Entonces los jóvenes, estudio, deporte, diversiones sanas, ¿verdad? Si su hijo ya se enamora con algún deporte, con un instrumento musical, esté usted tranquilo, ya el muchacho va por buen camino. De diversiones sanas no quiere decir que no puede bailar, cantar y brincar y hacer fiestas, pero no con borracheras. Lamentablemente hoy algunos jóvenes, no todos, ir a fiesta es guaro, drogas y sexo desordenado, ¿verdad? Entonces eso no se vale, sino que podemos divertirnos pero sanamente. Padre, consejo a los laicos y agentes de pastoral que forman parte importantísima en la iglesia. Bueno, siempre me ha gustado mucho la formación de los seglares. Inclusive comenzamos con una escuela de evangelización en la diócesis. Ya que tenemos tan pocos sacerdotes, la única forma de salida que yo veo es preparar a los seglares de la mejor manera posible. No permiten sacerdotes casados, pues entonces dediquémonos a preparar bien a los seglares, los que ya tenemos y muchos más que tienen que integrarse en la catequesis, en la pastoral juvenil, en la pastoral social. Como dijimos, los sacerdotes no damos abasto a estar en todo. Lo que tenemos que hacer es preparar bien seglares para que ellos se proyecten en la sociedad. Un consejo, padre, a los que ejercen el poder en este país. El problema que tenemos es que en las universidades, si es que dan ética, es una ética que no sirve para nada. Y el aspecto espiritual propiamente está abandonado por culpa de la misma iglesia. Por ejemplo, en cada parroquia debe de haber pastoral universitaria, donde los muchachos de cada parroquia, no se trata de mandar un capellán a la UCR con 10,000 o no sé cuántos estudiantes. ¿Qué puede hacer un pobre capellán ahí? Pero esos muchachos pertenecen a parroquias, pertenecen a comunidades. Entonces, en cada parroquia lo que hay que hacer es darles formación. Entonces, esos son los futuros presidentes y los futuros diputados. Nos preguntamos, ¿qué formación ética tienen?
¿Qué formación moral? ¿Cuáles principios espirituales tienen? Cuando vemos que hay incluso algunos diputados de la Asamblea Legislativa que ni creen en la dignidad de la vida, que promueven el aborto, que promueven la eutanasia. Entonces, ni siquiera el respeto a la vida. Tendríamos que preguntarnos ¿para qué estamos enseñando? ¿Estamos educando para el amor, para la justicia, para la honradez? ¿O estamos educando nada más para la tecnología y para ganar bastante plata? No estoy en contra de la tecnología, desde luego, aquí estamos aprovechando la tecnología, pero si nos quedamos solo en eso, entonces estamos perdidos. Hay que ir caminando en los dos sentidos: formación espiritual y formación intelectual. Padre, ¿qué significa para usted celebrar el misterio de la Eucaristía? Bueno, como dice el concilio, la Eucaristía es cumbre y centro de toda la vida litúrgica y toda la vida cristiana, ¿verdad? Es lo más grande, la celebración de la Eucaristía, y también que a veces nos quedamos solo en la liturgia eucarística y no nos quedamos en la liturgia de la palabra, que es también proclamación de la palabra, es también desempeñar el ministerio profético. Entonces, las dos cosas tenemos que darle importancia tanto a la liturgia de la palabra como a la liturgia de la Eucaristía. Lamentablemente, hay que decirlo con toda honestidad, se nos hace rutina a los sacerdotes la celebración de la misa. Cuando a usted le tocan 4 misas, 2 en la mañana y 2 en la tarde, y aparece un funeral y que hay que hacerlo por aparte, 5 misas, cuando usted está celebrando la 5ª misa, ya no sabe ni lo que está diciendo. Algunos, conversando con algunos seglares, decían: ¡ay, dichoso usted que puede más bien celebrar tantas misas un domingo! Somos seres humanos los sacerdotes y lamentablemente se nos hace rutina, que no debiera de ser, pero la culpa es la organización que tiene la iglesia. Entonces celebramos un montón de misas y estamos quemando la misa, siendo así que es lo más importante. Padre, ya vamos casi que finalizando. Si usted tuviera que ponerse un lema de vida, si el Padre Elías Arestini tuviera que ponerle un lema a su vida, ¿cuál sería? Bueno, yo digo como San Benito: ora et labora, oración y trabajo, pero hay que explicitar más también el estudio también y la diversión sana, el deporte. A mí me llama mucho la atención que nuestros pueblos están configurados en esas 4 bases. Si usted llega a un pueblo, encuentra el templo, el aspecto espiritual, encuentra la escuela, el estudio, encuentra la plaza, el deporte, y encuentra la campiña, el pueblo, la agricultura. Entonces ahí están: trabajo, estudio, oración, diversión sana. Lamentablemente, las nuevas urbanizaciones, no hay lugar para el templo, no hay lugar para la plaza, para que los muchachos se diviertan, y después nos quejamos que se meten en alcoholismo y en drogas, y así por el estilo. Hemos perdido esa tradición tan linda de que haya también campos de deporte, campos de estudio, campos de oración. Padre, nosotros esperamos y tenemos la esperanza de que usted nos dure muchos años más, pero somos seres humanos y en algún momento tenemos que irnos de este mundo. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado? Bueno, simple y sencillamente como un sacerdote pues que intentó cumplir con lo que nos pide el Evangelio, con lo que nos pide la vida, ¿verdad? El Padre Elías, que daba cursos de Biblia,
padre Elías que celebraba la Eucaristía, el padre Elías que siempre apoyó y promovió las ONG, las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la comunidad. Padre, este video lo va a ver muchas personas. ¿Algo que quiera agregar? Bueno, pues que muchos seglares se integren al trabajo pastoral, que los sacerdotes no damos abasto y que la única forma de salvar este mundo es el Evangelio, el mensaje que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Me impresionaron con tanto aparato que No, trajeron. pero súper bien. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duramos? Que Dios los bendiga. Cuéntanos. Aquí José María Figueres. A ver si me como un tamalito en Navidad. Sí, sí.